Nai Kun, que sirvió al emperador Juan, era un hombre viejo y le apestaba el aliento. Su majestad le dio clavos de olor y le indicó que se los pusiese en la boca. Los clavos son muy pequeños y picantes. No se atrevía a masticarlos ni a tragarlos. Supuso que había cometido alguna ofensa, por lo que su majestad le había dado veneno y se marchó a su casa para prepararse a morir. Entonces uno de sus colegas le pidió si podía ver aquel medicamento. Al sacarse la especie de la boca, todo el mundo se burló de él. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina S. Erice, bióloga y escritora, además de una gran amante de las especias. No es ningún secreto que soy muy fan del té chai. Y uno de los aromas que nunca puede faltar en mis tisanas nos lo regala la protagonista del episodio de hoy. Vámonos a su casa a buscarla, que siempre es un buen lugar para empezar nuestra historia. Era un viernes cuando los habitantes de la isla vieron a las dos naves llegar al puerto. El sultán no tardó en trazar sus planes y al día siguiente se presentó a bordo de una embarcación para recibir a aquellos europeos que, esperaba, restablecerían el equilibrio perdido en la región tras la aparición de los portugueses años atrás. Ninguno de los presentes en aquel encuentro, acontecido el 8 de noviembre de 1521, lo podía saber aún. Pero una de aquellas naves sería la primera que circunnavegaría la Tierra, una empresa que las coronas españolas habían decidido financiar con el propósito expreso de llegar a aquel lugar, las Islas de la Especiería, conocidas también como las Malucas o Molucas, hoy Maluku. El cronista de a bordo, un italiano llamado Antonio Pigafetta, tomó buena nota de todo lo que le sucedió tras su llegada al puerto de Tidore, que era una de las dos islas que mayor importancia geopolítica, colonial y comercial tendría en los siglos venideros. Portugueses, españoles, holandeses e ingleses se pelearían encarnizadamente entre sí y con los pueblos locales por el control de las Malucas, por un motivo tan sencillo de identificar como, desde nuestras sensibilidades modernas, a veces difícil de entender. Y es que, en palabras de Pigafetta, estas son las islas dove nascono li garofali, es decir, donde nacen los clavos de olor. En esta ocasión me complace decir que no cabe la menor duda. Botánicamente hablando, clavo no hay más que uno. Existe una única especie digna de este nombre común. Pero, como no nos lo podía poner tan fácil, esta planta ha ido acumulando varios nombres científicos. Cierto, solo hay uno válido, mientras que los demás son sinónimos. Pero te los puedes tropezar en la literatura más o menos antigua y han dejado rastro en los vocablos para hablar de la bioquímica clavística. En su DNI científico actual, el clavo de olor lleva el encantador nombre de Syzygium aromaticum. Lo de aromaticum, pase, pero el género es un poco trabalenguas de cuidado. Derivado del término griego syzygos, S-Y-Z-Y-G-O-S, que significaría unido, emparejado. Pero los antiguos griegos no llamaban así al clavo, de hecho no lo llamaban de ningún modo, porque era una especie desconocida para ellos. Te lo cuento en un rato. Un sinónimo frecuentísimo que aún pulula por ahí es Eugenia caryophyllum. De ahí que la principal molécula aromática del clavo fuese bautizada como eugenol y no como sicingiol o alguna atrocidad parecida, y doy gracias por ello. El género del clavo de olor, además de presumir de una taxonomía bastante complicadita, es grande, pero que muy grande. Cuando lo revisé la semana pasada, albergaba casi 1.200 especies. Repartidas por África, del Sahara para abajo, y luego barriendo península arábiga, sur y sureste asiáticos, Oceanía, parte de Australia, hasta Japón llegaría. Pero si nos limitamos en cambio al clavo de olor, vemos que su distribución natural, entre comillas, sin mediación humana, es muy estrecha. Crece única y exclusivamente en aquel puñado de islas que Magallanes y tantos otros antes y después de él irían a buscar. Un ejemplo más de las locuras a las que nos abocan las plantas. Y aunque el siglo XVI es el momento en que las potencias europeas irrumpen en los ecosistemas comerciales del Océano Índico y todo el sureste asiático,
Hoy no voy a contarte historias del occidente colonial porque, pues francamente, las historias no giran siempre a nuestro alrededor. Al principio, para los árboles de clavo, todo aquello no es más que la continuación de la película, que era una película además que se había puesto en marcha muchos siglos antes. Aunque vale, es verdad, seamos un poco especialitos en cuanto a los medios, tecnología de navegación, armas y así, no somos más que los herederos de una larga tradición que ya ve en aquella especia, que es una simple flor en ciernes, que vira del verde al rojo cuando está en su punto. En ella veían una exquisitez digna de reyes y emperadores. Lo sorprendente del asunto, al menos para mí lo ha sido, es que, si bien es cierto que este aprecio clavístico tiene muchos siglos de historia, quizás no sean tantos como solemos atribuirle. En 1983, dos investigadores publicaron un artículo detallando los resultados de varias campañas de excavación en Terqa, una ciudad ubicada en Siria, cerca de la frontera con Irak. Entre los objetos hallados en la despensa de una de las casas, en su mayoría recipientes de cerámica, había uno digno de mención, porque, según escriben los autores, contenía unos cuantos clavos de olor. Y dado que esta casa había sido víctima de un incendio que podríamos fechar con precisión hacia el 1700 antes de la era común, aquel artículo tenía unas implicaciones tremendas. Situaba en la Siria de hace 3700 años una especia que solo podía provenir de las Malucas, que están a muchos miles de kilómetros de distancia. No obstante, si luego rebuscas en la literatura mesopotámica, en el Antiguo Testamento, en la Antigua Grecia, pues de clavos no hallarás el menor rastro. Allá donde podíamos tener dudas más o menos razonables con la canela cinnamon, aquí no hay tutía. No tenemos la menor prueba de que el entorno mediterráneo antiguo conociese esta especie, ni en persona, ni de oídas, ni nada de nada. Quizás leas por ahí que los clavos de olor eran ampliamente conocidos y usados en tiempos romanos, porque yo lo he leído. Pero, sinceramente, no sé yo si la cosa está tan clara. La prueba que suele darse de esto es un pasaje brevísimo en la historia natural de Plinio el Viejo, siglo I de la Era Común, que dice más o menos así. Hay también en la India otro grano que muestra un parecido notable a la pimienta, pero es más largo y quebradizo. Se conoce bajo el nombre de Caryophyllon. Se dice que este grano se produce en un bosquete sagrado en la India. Se importa por su perfume aromático. Y ya está. Caryophyllon significa literalmente hoja de nogal en griego, pero ningún griego anterior a Plinio menciona esta palabra. Y si bien la descripción podría corresponder a un clavo de olor, pues ya habrás notado que no hay nada que pueda atribuirse exclusivamente a los clavos y no a otra sustancia aromática. Después de su aparición fulgurante en Plinio, este término de Caryophyllon no se prodiga mucho en los textos que tenemos disponibles. Aparece así, de uvas a peras raramente, ora en una prescripción de Galeno, ora en una receta médica greco-egipcia un par de siglos más adelante, pero poquita cosa. La primera descripción que establece una correlación convincente entre que el Caryophyllon es el clavo de olor está en la obra de un médico bizantino del siglo VII. Y en ella afirma cosas interesantes, como que el Caryophyllon son las flores de un árbol que se traen de la India, que es negro, aromático, acre, caliente, seco en tercer grado y que sirven para muchos propósitos útiles, para condimentos y otras medicinas. Bien, todo esto es genial, pero no cuadra con ese famoso hallazgo en Siria de casi 4 milenios de antigüedad. Artículos posteriores que estudian este asunto comentan que ha sido imposible verificar ese dato sirio, que hoy se consideraría erróneo. De hecho, hay poquísimos vestigios arqueológicos de clavo. Y para reconstruir su historia, hay que rebuscar en textos antiguos, formulando hipótesis un poco a tientas, considerando opciones más o menos probables y siendo muy, pero que muy prudentes. La prudencia, por tanto, me aconseja decirte que el Mediterráneo oriental conocía el clavo de olor como tarde en el siglo VII, bajo el nombre de Caryophyllon, quizás un poco antes. Si lo piensas, este es un nombre un poco raro porque los clavos y los nogales no tienen nada que ver y actualmente se cree que es un préstamo apaño lingüístico cuyos orígenes enraizarían en el sur de la India. Ahora, esta palabra, Caryophyllon, tiene una prole variada y numerosa y no solo en lenguas indoeuropeas. Es además un término súper promiscuo a nivel botánico. Acaba uniéndose, por ejemplo, a unas flores que no tienen nada que ver con los clavos de olor, si exceptúas un poco la forma y el aroma de algunas especies silvestres.
¿A quién me refiero? Pues por supuesto a los claveles. Hay uno en concreto que lleva como epíteto específico Caryophyllus, e incluso la familia botánica entera a la que pertenecen los claveles se apoda Caryophyllaceae. Eso es triunfar en la vida y lo demás son cuentos. Estos enredos lingüísticos a veces confunden un poquito, porque cuando leemos algo sobre un vino cariofilado, lo interpretas como vino, como con clavos de olor o con claveles olorosos. Y esto no hay que excluirlo a priori, porque se han macerado flores del alcohol en muchos lugares y épocas históricas y los claveles aparecen en recetas de cocina también en distintos lugares. Quizás en estos momentos estés pensando, menos mal que en castellano un clavo siempre es un clavo y no tenemos estos líos nominales. Pero en realidad esto no es del todo cierto. De la India vienen a esta ciudad las especias menudas, que es la mejor suerte de ellas, así como nueces moscadas, clavos de girofre, macis, flor de canela, jengibre, cinamomo, maná, otras muchas especias que no van en Alexandría. Este fragmento sale de una obra escrita en el siglo XV por un embajador castellano enviado a la corte de los Timúridas. En la descripción que hace de Samarcanda, incluye a estas especias menudas, entre las que figuran nuestros clavos de girofre. Este girofre, que se declina de muchas formas en lenguas ibéricas, girofe, girofle, gariofilo, etc., proviene, por supuesto, de nuestro cariofilon y permanecerá durante muchos siglos junto a este recién llegado clavo, símil que no aparece en ninguna obra latina o griega antigua. Con todo, en muchísimas lenguas los términos para hablar de esta especia han terminado coincidiendo con las palabras para hablar de esos objetos generalmente metálicos que en muchas civilizaciones hemos usado para clavar cosas. Efectivamente, si echas un vistazo a una de estas florecillas en ciernes secas, tienen una forma que recuerda a un clavito. Y la cantidad de comunidades lingüísticas que lo han notado y han llamado en consecuencia así a la especia son muchas. Así pasa en idiomas como el ruso, el persa, el italiano, el portugués, el euskera, el catalán, el gallego, el alemán, el holandés, el albanés, el húngaro, el estonio, incluso en tamil o en chino. Esto también se da en algunas lenguas de la región indomalaya, cerca de donde crece el clavo de forma nativa. Y hubo quien interpretó este dato como un ejemplo más de este fenómeno: bauticemos a la especia en honor al clavo. Pero resulta que en el entorno austronesio primigenio no existían los clavos de metal. De hecho, las embarcaciones se construyen sin clavos. Las naves que surcaban los mares de las especias iban cosidas. Y aunque existían estacas de madera para sujetar cosas varias, las palabras para referirnos a estas estacas no se parecen al término para hablar de la especia. ¿Y qué deducimos de ello? Pues que probablemente fueron los clavos metálicos los que terminaron siendo bautizados, al menos en algunas lenguas, en honor a su parecido con la planta, algo que me parece fantástico. Sea como fuere, estamos todos de acuerdo en que estas especias parecen clavos de clavar. Y es probable que esta semejanza, unida a su peculiar y encantador perfume, las haya convertido en las preferidas para algunas costumbres y rituales muy peculiares. Que las especias podían resultar profilácticas, o sea, protectoras ante la enfermedad, no es una idea nada rara. Sabemos que en tiempos de grandes pestes, las clases más pudientes iban bien pertrechadas con sus pomas, recipientes en los que se colocaban sustancias aromáticas para neutralizar los miasmas nocivos que flotaban a su alrededor. O eso creían, claro. Y algunos textos ingleses al menos consideran que la poma original era nada más y nada menos que una naranja tachonada con clavos de olor. Algo que antaño podía tener gran valor. Recordemos que los cítricos eran frutas de gran prestigio, sobre todo en las tierras frías de Centro y Norte de Europa, donde no se podían cultivar al aire libre. De hecho, Carlos I de Inglaterra, que es el primer rey que fue decapitado como traidor a su pueblo en 1649, se llevó al patíbulo una naranja tachonada de clavos en el bolsillo. Y lo sabemos porque el verdugo se la quedó y luego la revendió por 10 chelines. Igualmente fascinante me parece una costumbre que se da, o se daba al menos, en algunas comunidades griegas, relacionada con el matrimonio, la fertilidad y el mal de ojo. Esta tradición, conocida como moussoukarfia, reúne a las mujeres invitadas unas semanas antes del casamiento para componer un collar de clavos, siguiendo un orden preciso. Empieza la madre de la novia, ensartando primero una moneda de oro y luego 3 clavos. A continuación siguen las otras mujeres, en orden de parentesco y edad, añadiendo 3 clavitos cada una y cantando durante todo el ritual, invocando protección sobrenatural para la novia y alabando sus muchas cualidades. Luego las invitadas se confeccionan sus propios collares para llevárselos a casa.
También se regalan paquetitos de esta especia a quienes participan en la ceremonia del krevati, o preparación ritual del lecho nupcial para desear a la pareja una unión fértil. Usos parecidos se dan en las comunidades sefardíes que se refugiaron en tierras otomanas. También empleaban collares de clavos para proteger a niños pequeños, que son vistos, ya sabes, como especialmente vulnerables al mal de ojo, junto con otras plantas estrella como la ruda, de la que ya hemos hablado, el ajo o el romero, todas ellas de olor penetrante, más o menos agradable. En el caso del clavo, sin embargo, al aroma se le añade un elemento más, su forma. El pensamiento mágico interpreta los objetos punzantes como excelentes armas de defensa o de ataque. Ahí tenemos tablillas griegas con maldiciones, las catades muy, atravesadas con clavos metálicos, que eran parte de la parafernalia mágica, se interpreta. El hierro, que es el principal metal usado para fabricar clavos a lo largo de la historia, a menudo se considera imbuido de poderes especialitos contra las esferas sobrenaturales. Y la etnografía ha recogido fórmulas contra ahojamientos que emplean la imagen del clavo para agredir la mirada que amenaza al ser humano vulnerable. Claro que no toda sarta de clavo aromático nos habla automáticamente de ahojamientos y rituales apotropaicos. Quizás en Occidente sea más frecuente, pero no en todas partes. Por ejemplo, encontrarte una referencia a que durante las preparaciones para las nupcias del hijo de un rey del norte de la India, contexto distinto, siglo VII, momento distinto, y ahí se prepararon guirnaldas de clavos mezcladas con cubeba, incluyendo también nuez moscada, y grandes y brillantes trozos de alcanfor cristalino ensartados entre ellas. Aquí los clavos aparecen muy probablemente por el elevado valor monetario y social que tenían en la corte del momento. En lugar de centros de mesa y arcos florales carísimos, pues guirnaldas de clavo y alcanfor. Es una lástima no haberlo sabido cuando me casé. Puede que hayas notado que en muchas fuentes occidentales los clavos forman parte del cajón desastre exótico de especias que vienen de la India. Esta asociación podría ser cierta, si no en términos botánicos, al menos sí a nivel comercial. Aunque no crecían clavos en la India antes del siglo XIX, seguramente habría puertos desde los que zarpaban cargamentos llegados de las Malucas. Lo que a veces nos cuesta imaginar, o al menos a mí me cuesta imaginarlo, sin un mapa mundi delante, es que ese oriente exótico del que vienen las especias es muy grande. Si te pones a medir distancias geográficas, verás que la línea recta que une las Malucas y el extremo sur de la India es más larga que la línea entre la India y Alejandría, en Egipto, que era un puerto donde llegaban las especias históricamente. Para que nos entendamos, si la pimienta india tenía que recorrer unos 7.500 kilómetros para llegar hasta los puertos mediterráneos, los clavos tenían que recorrer el doble de distancia literalmente. Esto, claro, se reflejaba en el precio. Durante el medievo europeo, los clavos podían costar entre 5 y 20 veces más que la pimienta. Pero hay otra consecuencia que a mí me parece mucho más interesante, y es que esa lejana India, tan exótica para la imaginación occidental, también tenía y tiene su propio concepto de exotismo, encarnado en sustancias venidas de geografías lejanas, como el sándalo, el agáloko o los clavos. No sabemos a ciencia cierta cuándo llegan los clavos a la India. No tenemos datos arqueobotánicos y las menciones más tempranas, que podemos datar con cierta seguridad, no se remontan más allá de los primeros siglos de la era común. Estas fuentes son todas del norte de la India, escritas, por tanto, en sánscrito y derivados. Y aunque es probable que los clavos pululasen por el subcontinente ya en los últimos siglos antes de la era común, la terminología no está clara y las fechas de las obras nos bailan un poquito. Ahora bien, ¿en qué contextos aparece nuestra especia protagonista en la India, conocida como la flor de aroma divino, la flor de Lakshmi, diosa de la belleza, la fortuna, el lujo? Pues, al igual que otras sustancias aromáticas y exóticas, los clavos están, como no, ligados al erotismo, al lujo, al estatus social y a los vientos del sur, que traen consigo el aroma del océano y el de tantos perfumes preciosos en el imaginario de la India. Escucha, por ejemplo, estas líneas de una obra del poeta Kalidasa, alrededor del siglo V. Oh, princesa, diviértete con el rey en la orilla del mar, donde las palmeras se agitan y susurran, y donde las brisas perfumadas con el aroma de clavos en flor, desde islas lejanas, se llevarán tus perlas de sudor. Los clavos aparecen también en una costumbre que llega a la India desde el sureste asiático y que acaba íntimamente ligada a la esfera del eros y la seducción: la masticación de hojas de betel y nuez de areca.
Otro día nos dedicaremos a contar las historias de esta pareja con mayor detalle porque son súper interesantes, pero hoy aquí basta decir que se usan como masticatorios levemente excitantes, un poco como el café, que llevan siglos, probablemente milenios, lubricando relaciones sociales en el sureste asiático y en la India. Acaban además asociados al cortejo y a los rituales de seducción, hasta el punto de que en varias obras indias dedicadas a las artes amatorias, o kama, ligarte a alguien sin betel y areca resultaría prácticamente imposible. Y entre los ingredientes que puedes añadirles para mejorar su sabor o para perfumarte el aliento, están especies exótico-eróticas, como por ejemplo los clavos. Esta conexión de los clavos con sustancias estimulantes, que de algún modo consumimos por vía oral, se ha mantenido de otra forma hasta nuestros días. Aunque en buena parte del sureste asiático masticar betel ha perdido un poco de popularidad, ha sido en parte sustituido por el tabaco. Y los cigarrillos más populares en Indonesia, hasta el punto de que se han convertido prácticamente en un icono nacional, se conocen como kretek y tienen la peculiaridad de contener una discreta cantidad de clavo mezclada con el tabaco. A estas alturas puede que te estés preguntando, ¿pero cómo puede ser que Aina lleve 1000 años hablando de clavos y aún no haya mencionado su empleo gastronómico? Pues es que, por paradójico y sorprendente que pueda resultar, el uso de los clavos en la mayoría de sociedades que los han conocido durante la mayor parte del tiempo no ha sido gastronómico. Aunque hoy forman parte de mezclas usadas a lo largo y ancho del mundo, no nos consta, por ejemplo, que los habitantes de las Malucas los empleasen como saborizante en sus propias comidas. Ni siquiera en la India parece que tengamos evidencias convincentes de su uso gastronómico hasta bien entrado el segundo milenio de nuestra era, incluso quizás por influencia de los mogoles que vienen de Persia. En el mundo islámico, por ejemplo en las cortes de Bagdad, sí se usan y aparecen en recetarios palaciegos. Y además siempre haciendo pareja con el espicanardo, que es una especia que antiguamente se llevaba mucho y que hoy quién se acuerda y quién sabe qué es. Asimismo, en el occidente cristiano aparecen menciones al menos a Cariofilon en compendios gastronómicos del siglo VI, que inauguran una larga tradición gastronómica de la que somos hoy herederos. Con todo, ya ves, tener clavo a mano no significa automáticamente incorporarlo como ingrediente en la cocina. Sí es cierto que se dan conexiones muy recurrentes entre el clavo y la cavidad oral, la higiene dental, etc. Y esto no es fruto de la casualidad. Los compuestos del clavo, como el eugenol, tienen propiedades desinfectantes y antimicrobianas, además de anestésicas y antioxidantes, entre otras muchas. Se ha empleado mucho por parte de los dentistas, y de ahí que, si los dientes te dan problemas, masticar un clavito sea una excelente idea. Además, te dejan el aliento que huele a gloria y a elegancia. Se ríen los clavos en la cara de los Smith, y así lo pensaron muchos emperadores incluso. Antes de los símiles con los clavos, estuvieron las gallinas. Perfume, lengua de gallina. Con este poético nombre se conocía a los clavos de olor en la China de la dinastía Han, que abarca el periodo entre el 202 antes de la era común al 220 de la era común. 400 años colocados de forma muy simétrica, ya ves. Y ese es el momento en el que creemos que llegó esta especia al imperio del dragón. Los primeros documentos que la mencionan estarían fechados hacia el siglo III, aunque hay muchas anécdotas que se incluyen en obras posteriores. Por ejemplo, la que has escuchado al principio del capítulo, que se escribe en el siglo X, donde hablan de tal o de cual persona que en tiempos del emperador fulanito de los Han tuvo que perfumarse el aliento con clavo. Las palabras pronunciadas ante el emperador debían brotar de los labios con aroma de clavo, al menos idealmente. Y los clavos forman parte de las fragancias exóticas que a partir de esta dinastía Han se vuelven cada vez más frecuentes en China. Alcanfor, agaloco, olíbano, benjuí, todos estos protagonizan un fenómeno que hay quien describe y ha descrito como una especie de revolución aromática. Sería entonces cuando las artes de la perfumería empiezan a desarrollarse, alcanzando niveles de enorme sofisticación. Y los clavos, además de sustancia medicinal, son ante todo especias aromáticas que sirven como ingredientes para los más exquisitos perfumes e inciensos compuestos. Así llegan a partir del siglo VI, por ejemplo, a Corea o a Japón, donde los clavos se huelen, pero no se comen. Se muelen junto a sustancias como el linaloe, el sándalo o la cúrcuma y se aglutinan con miel u otros ingredientes. A continuación se colocan sobre las ascuas, cubiertas por una capa de cenizas que protege al incienso del calor directo y así permite que los aromas se liberen de forma más sutil. Esencia liberada de sus contornos materiales, el clavo trasciende lo mundano para acercarnos al mundo impalpable donde viven los deseos
y el tiempo. Y ya me muerdo la lengua y dejamos aquí la senda de hoy, que está llena de vericuetos que dejamos sin explorar, porque ya ves la de cosas fascinantes que salen si vas tirando del hilo clavillístico. Transcripción del episodio, colgada como agradecimiento a mi maravillosa, bellísima familia que apoya esta labor raruna de divulgación vegetófila vía Patreon en patreon.com/ainaserice. Y si estás escuchando esto el 21 de octubre de 2021, pues hoy es el día en el cual oficialmente ya se puede encargar Senderos de Savia en cualquier lugar donde se puedan encargar libros, ya sea en línea o bien en librerías. Al menos eso es lo que se me ha garantizado. Sin embargo, la publicación de este libro ya sabes que es un poco un experimento y como todos los experimentos primerizos, las probabilidades de que meta la pata y salga algo mal o con retraso o lo que sea, pues son más elevadas de lo que a mí me gustaría, con lo cual confío en tu amabilidad y tu perdón en caso de que la experiencia notes que hay algún fallito, que me lo cuentes. Y que tengas en cuenta también que como cada copia se imprime ex profeso cada vez que se encarga, un proceso que ahorra muchísimo papel, por supuesto, y muchísimos recursos de transporte y de almacenamiento, pues eso quiere decir que los tiempos son necesariamente más largos de lo que son en condiciones normales. Gracias infinitas a mi familia en Patreon, que ya sabéis que sin vosotros esto no hubiese pasado. De hecho, el libro va por vosotros. Espero que lo disfrutéis, porque es un libro en el cual he metido muchas horas, mucha ilusión, muchísimas ganas y confío en que el resultado os guste tanto como a mí. Podría, pero no lo haré, porque sería demasiado fácil. Así que la compañera clásica del clavo no va a ser nuestra próxima invitada, sino otra planta que no fue antaño especialmente popular en Occidente, pero sí en la India, donde es reina entre las especias. Esta ya es una pista gorda para acotar su identidad, y ahí van otras dos. La segunda pista es fruto, y la tercera, café. ¿Ya sabes qué? Sí, por un casual o en este caso quizás más bien por un milagro. Si te ocurre de quién estoy hablando, me lo puedes contar por redes sociales, dejando un comentario en el podcast, mandándome un correo electrónico y que estaré encantadísima de recibir cualquier cosa que tengas a bien compartir conmigo porque me encanta saber de ti. Y enhorabuenísima a Yara, a Susana, a María José y a Gonzalo por haber adivinado la identidad de la protagonista de hoy, que sí eran los clavos y sí dar como pista martillo fue una pequeña genialidad. Y dicho esto, no me queda más que, por supuesto, dar las gracias a los clavos de olor que perfuman palabras. Agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.